Buenos días. Hoy vamos a hablar de Eugene Smith, un fotógrafo norteamericano conocido esencialmente por ser el padre del ensayo fotográfico y que además, pues después de la masterclass de Tino Soriano de la semana pasada, en la que le citó, y después de ver la obra y la fotografía de Eugene Smith, se ven sin lugar a dudas paralelismos y probablemente, que Tino me perdone si no es así, el atrevimiento por la comparativa, influencias en algunos de sus trabajos en algún ensayo, sobre todo desde el punto de vista de los ensayos relacionados con el mundo de la medicina y las enfermedades y demás, como veremos a continuación en su obra. Bien, aquí una cita para empezar, como es costumbre. Mi aspiración es a captar la acción de la vida del mundo, su humor, sus tragedias, en otras palabras, la vida tal y como es. Una imagen verdadera, real, sin poses. Yo no hago fotos por el simple placer de hacerlo, sino que, como muchos de los antiguos maestros de la pintura, quiero que simbolicen algo. Y esto también, nuevamente, nos lleva a reflexionar la repetida pregunta que José Benito nos plantea aquí en diversas ocasiones. Te has preguntado por qué haces fotos y, bueno, aquí vemos que efectivamente el maestro Eugene hizo esa reflexión y esta es su respuesta a esa pregunta eterna, incluso podríamos decir. ¿No sabrás cuándo la hizo? Bueno, puedo buscarlo, lo miro y te lo digo, ¿vale? Creo que tengo el documento por casa. Bien, Eugene Smith nace en Kansas en 1918, pertenece a una familia acomodada y desde pequeño pues ya despierta su interés por la fotografía. A los 14 años pues estaba interesado en la ingeniería aeronáutica, toma prestado una cámara que tiene su madre y empieza a hacer fotos de aviación, de aeropuertos, hasta el punto que a la edad de 15 años ya consiguió tener su primera fotografía sorprendentemente publicada en el New York Times, con tan solo 15 años. Bien, se gradúa en la escuela en 1936, empieza sus estudios universitarios, pero los abandona prontamente y se traslada a Nueva York, donde empieza a trabajar para revistas como Newsweek, donde finalmente es despedido por su negativa a utilizar cámaras de medio formato, que era una norma impuesta por la revista, y él de alguna manera se sentía más cómodo con pequeñas cámaras de 35 milímetros, como vemos ahí en esa fotografía, hasta el punto que en ocasiones llevaba varias de ellas alrededor del cuello, en torno a 6. Veremos alguna fotografía seguidamente verdaderamente sorprendente. Las razones, por lo tanto, no sean cuestiones de peso ni de comodidad en el tamaño, sino otras. Probablemente la visión fotográfica, la libertad que le ofrecía, etc. Bien, su relación con la revista Life también fue un tanto tumultuosa. Él trabajó para Life, luego decidió ser freelance, no le daba la oportunidad a Life de desarrollar su creatividad y de alguna manera aportar su visión personal y sus opiniones y sus escritos sobre las fotografías y sus ensayos, sino que la línea editorial de la revista de alguna manera dificultaba esa libertad. Por lo tanto, su vida fue una relación con Life por etapas. Bien, pasamos. En 1942 hizo también corresponsal de guerra, se embarcó en las contiendas del Pacífico, participó en diferentes misiones, en bombardeos, 26 misiones de combate y 13 desembarcos aproximadamente. Esta es una fotografía de una monja francesa, no, italiana, perdón, titulada Monja esperando a los sobrevivientes del hundimiento de la Andrea Doria en 1956, que desde luego la mirada y esos ojos de la monja creo que es el punto de interés y capta nuestra atención de una manera sublime. Él resultó gravemente herido en un bombardeo mientras tomaba fotografías para un ensayo titulado Un día en el frente, la vida de un soldado, donde un trozo de metralla le causó graves lesiones en las manos, le penetró por una mejilla, causando lesiones en la lengua, en el rostro, en la nariz, y salió por la otra, y le tuvo convaleciente aproximadamente un periodo de 2 años, con muchas y penosas operaciones que dificultaron. Durante esos años, además, abandona la fotografía y la retomaría años más tarde, hasta el punto que, fijaos lo que dice, 2 años de dolor e impotencia siguieron a aquellos múltiples heridas. Fue un periodo en el cual tuve que someter mi desasosegado espíritu a un forzado estado de pasividad, de ausencia de creatividad, mientras los médicos, con sus innumerables operaciones, intentaban reconstruir poco a poco mi cuerpo. Cuando retoma la fotografía, hace una de sus fotos más conocidas, tras esos 2 años que veremos seguidamente. Bueno, aquí vemos algunos en la siguiente. Bueno, es que yo he pasado antes que tú.
No, no pasa nada. Bueno, simplemente he trazado esas dos líneas amarillas en un juego pues que me gusta hacer de vez en cuando en las fotografías cuando pues uno se recrea diseccionándolas y vemos. Esto es muy curioso porque da igual que caiga en el ojo, en otro ojo, en medio de la Ya, nariz, a mí sí, me llama la atención porque la postura de la mano, fijaos que es un eje que recorremos visualmente y curiosamente pasa a través de la nariz y el entrecejo. Y si trazamos una línea en ese punto exacto, pues tenemos ahí una división del encuadre que llama poderosamente la atención y quizás sea una de las razones por las que funciona, unido al blanco y negro tan impactante, con ese grano que vemos y con el desenfoque con las figuras que vemos en el fondo. En fin, hay distintos valores, elementos que hacen que esta foto funcione. Bien, aquí vemos algunos de sus ensayos más conocidos. Country Doctor, que es publicado por la revista Life en 1948. Vamos a ver ahora, un poco de corrido después, distintas fotos de algunos de estos ensayos. Un ensayo donde recoge el quehacer y la vida de un médico rural, por así decirlo, en los años 50. Man of Mercy, donde realiza un reportaje también para la revista Life de un doctor que realiza un trabajo fascinante y lleno de penurias también en África. Desde mi ventana, un retrato de la ciudad de Nueva York. Pittsburgh, un trabajo monumental, probablemente uno de los más conocidos y de los más complejos, dilatados y prolíficos que un único, hablando desde un único fotógrafo acomete en solitario, que le llevó 40.000 años y realizó miles de fotografías. Delitosa, quizás un reportaje por el que es más conocido en España, a Spanish Village, una villa española, un reportaje en torno a 1950, del que además la 2 emitió un excelente documental que debe estar colgado por YouTube y bueno, veremos también una selección de fotografías de este reportaje. Algunos datos más: en 1955 ingresó en la conocida y afamada agencia Magnum. Del 57 al 65 se traslada a un loft en Manhattan y realiza otro trabajo excepcional durante 8 años, llegando a capturar 40.000 imágenes, realizando unas 1.740 grabaciones de audio en unas 3.000 horas y más de 300 músicos. Desde este loft realizó fotografías tanto de los músicos, del edificio, como escenas callejeras, que le dieron también una gran reputación. Más adelante se instala en Japón, donde realiza un reportaje en la ciudad de Minamata, en una de sus contribuciones también quizás a cambiar algo y a sensibilizar sobre. Aquí vemos la capacidad, la potencialidad de la fotografía de cambiar cosas y de influir en las masas, de tal manera que la sociedad japonesa empieza a darse cuenta de ese problema. Lo había vivido este pueblo, donde por una contaminación medioambiental por metilmercurio murieron miles de personas, bueno, miles, no tengo los datos, los veremos a continuación. El caso es que gracias a su obra las autoridades también, no, están 2 o 3 diapositivas más adelante. Lo veremos a continuación. Un poco más adelante. Un poco más adelante. Bien, fue también profesor, enseñó en la Universidad de Arizona y falleció en 1968 como consecuencia de una hemorragia cerebral, parece ser por sus abusos con el alcohol y con las anfetaminas también. Bueno, aquí vemos un retrato del propio Eugene y dice: utilizo el cropping para beneficiar las fotografías. El mundo no se ajusta convenientemente al formato de 35 milímetros. Hace un momento, cuando Martin también hablaba del recorte y tú de los concursos, bueno, como vemos a lo largo de la historia, se ha realizado el recorte por muchísimos fotógrafos. Lo que no deja, pues a veces de especular o de permitirnos cuestionar la validez o la autenticidad de algunas fotografías, ¿no? Bien, el paseo al Jardín del Paraíso de 1946. Como hemos visto, es esta foto. Hemos dicho que estuvo convaleciente durante 2 años y cuando toma la cámara otra vez y siente un nuevo impulso por fotografiar, esta es una de esas fotografías cuando sale al campo y aquí son sus 2 hijos pequeños, que son Patrick y Juanita. Y tengo un texto bastante largo sobre sus propios sentimientos al realizar esta fotografía. No lo vamos a leer entero porque si no nos perdemos, pero bueno, en el PDF que colgamos lo pondremos. Entre otras cosas decía: Dios quiera que tenga fuerzas suficientes para introducir el carrete en la cámara.
me encontraba decidido a conseguir que aquella fotografía presentase algo más que una buena realización técnica. En fin, sigue reflexionando sobre sus sentimientos encontrados entre las experiencias vividas por la guerra y después esa vertiente más humanista que le hace cambiar cuando se enfrenta a esas atrocidades, pues en Japón, en Saipán, en Okinawa, etcétera. Trabajador del acero de Pittsburgh, solo he puesto una fotografía también de 1955, de esa serie tan conocida. Y bueno, este es el reportaje de A Spanish Village de Leitosa, una localidad cacereña. Ahí vemos una fotografía en la clase. Él estuvo unos 63 días y tomó alrededor de 2.000 fotografías más o menos en España, de las cuales 1.575 correspondían al pueblo de Leitosa, donde además el régimen de Franco permitió su llegada y estas fotografías pensando que le veía bien a España. Sin embargo, después, al ver lo que fotografiaba y lo que estaba transmitiendo al mundo, pues se sintió amenazado y perseguido por la Guardia Civil, lo que le obligó a abandonar prematuramente España y puso en el mapa probablemente a España en muchos lugares del mundo en aquella época. Esta es una foto de las más conocidas, donde vemos aquí a sus, no sé si decir sus perseguidores, a la Guardia Civil en aquel entonces. La hiladora de 1950, donde vemos a la protagonista de esta fotografía, que tengo incluso el nombre por aquí, María Ruiz, ensalivando fibra de lino para darle mayor consistencia. El velatorio de Juan Lara Trujillo, de 75 años, muerto de gangrena. Esta es una de las imágenes más conocidas. En el reportaje que os decía, aquí están su mujer, que es la primera a la izquierda, creo que la nieta es la del centro, perdón, efectivamente, su esposa, su nieta y la otra no recuerdo quién es, en fin, ahora mismo exactamente. La protagonista del centro de la imagen, cuando esta fotografía se le publicada en Life, hay un norteamericano que se enamora de ella y le manda telegramas y cartas proponiéndole en matrimonio. Quería casarse con ella y bueno, creo que vive actualmente en Barcelona o en algún pueblo de Cataluña y rechazó, quizás en contra de la voluntad del pueblo, que estaba por la labor de que aceptase el ofrecimiento. Rechazó precisamente pues irse a los Estados Unidos, donde le prometía el oro y el moro, porque además ella ya tenía un novio, parece ser en secreto. Bueno, a mí me gusta una cosita más de la otra. Fijaos el rostro. Bueno, hay muchas cosas que me gustan de esta fotografía, la posición, incluso el parecido que tiene hasta con Lenin. La iluminación, el rostro, la postura de las manos. Fijaos la anciana que está a la izquierda, cómo dirige la mirada hacia las manos. La del centro, su nieta probablemente, cómo le mira. La posición o el triángulo que forman incluso todas las mujeres, empezando por la esquina superior derecha con esa mirada tan particular, que traza una diagonal que acaba precisamente en el rostro y tiene muchas cosas: el contraste, la luz, el blanco y negro, el pañuelo, la mano sobre el hombro de otra figura, sobre el hombro en fin, la postura de la que está detrás a la izquierda con un pañuelo, parece que se está arrimando para sacar las lágrimas. En definitiva, muchas cosas que decir de esta fotografía. Niño recogiendo excrementos de burro, de 1950, una imagen que se comenta por sí solo. Hay otras fotografías también donde se ve un niño con traje de comunión o una niña descalza en la puerta de una casa, que reflejan la tristeza, la pobreza, las duras condiciones de vida. Esta corresponde a The Jazz Loft, el proyecto en el que invierte varios años de su trabajo. Si pasamos a la siguiente, vemos algún detalle más de esta fotografía, que he hecho un ligero recorte, donde vemos 1, 2, 3, 4, 5 cámaras, más otra montada con un tele y un trípode, apuntando hacia la calle, y donde ha practicado en la ventana parcialmente abierta una especie de, no sé si es una cortina o no sé si es que el cristal está teñido por dentro y lo ha rasgado, y utiliza esa ligera abertura para realizar fotos y se aprovecha después en la propia fotografía, de tal manera que constituye un marco en el cual va situando las figuras que deambulan por la calle estratégicamente, como veremos a continuación. Además, es de señalar que el edificio donde estaba lo llenó de micrófonos de arriba abajo, de tal manera que grababa conversaciones, escuchaba esas 3.000 obras. Es decir,
Fue todo un personaje. Esta es una de las fotografías dedicadas a los músicos de jazz, donde, bueno, hizo fotos de Chick Corea, Bill Evans, Albert Ayler. Bueno, yo no soy un experto en jazz, pero bueno, el caso es que documentó esa época. Bueno, la foto tiene algún defecto. Esta es otra de esas escenas de jazz. Y a continuación vamos a ver algunas desde la ventana hacia la calle. Esta es una serie que, desde luego, en el documento que yo he conseguido están así enfrentadas la una a la otra, y creo que es una muy acertada manera de exponer las fotografías, porque fijaos que incluso vemos esa coincidencia o alineación entre las líneas o los rectángulos del pavimento que se continúan en la siguiente, ese paralelismo entre una y otra fotografía que a mí me llama poderosamente la atención, y seguramente no es casual. Fijaos, este es esa especie de rotura en el cristal, y que él aprovecha pues para situar los personajes y ir disparando de tal manera que le dan casi hasta un aspecto tétrico y tenebroso, me atrevería a decir. Bueno, esta es la portada de la revista Life en 1948. Él consideraba que la guerra era un crimen contra la humanidad, y las experiencias vividas personalmente también y en sus propias carnes, y lo que apreció, cambiaron su perspectiva sobre la vida, sobre el mundo. Esta es Iwo Jima en 1945, que es la que vamos a ver a continuación, que fue portada de la revista Life. Le pasó como a capa, ¿no? Sufrió en su propia piel los efectos de la guerra, aunque no, en mi opinión no solo es en la piel, sino en algo más profundo, ¿no? En la esencia del propio ser. Saipan en 1944. Bueno, yo he puesto dos fotografías muy impactantes donde vemos dos efectos de un bombardeo, pero a continuación vamos a ver algo totalmente distinto. Él cambia el foco y lo dirige a otras escenas mucho más humanas, donde vemos aquí cómo los soldados en medio de la guerra son capaces de atender a un perro, de ponerle a un gotero. Esto es un ensayo donde recoge cuenta una historia, cuenta algo mucho más que escenas de guerra, cuenta sentimientos, cuenta la vida de los soldados en el frente, el odio, la muerte, la ternura, el amor por los animales. Y todas sus fotografías a continuación en esa misma línea. Uy, algo ha pasado. Bueno, las dos fotografías que vienen a continuación, una era de un soldado en posición fetal, y la otra era de un soldado que rescata a un bebé debajo de unas rocas y lo tiene en sus brazos, es decir, buscando pues enemigos, se encuentran en uno de los bombardeos pues un bebé debajo de una roca y le salvan la vida. Country Doctor, este es un ensayo para mí extraordinario por diversas razones. Es un ensayo sobre los médicos rurales y cuenta muchas cosas. Además decía, su trabajo sin descanso tiene su propia recompensa. Más allá del propio trabajo y los valores o la recompensa o el sueldo que cobras, el trabajar ofrece o te aporta muchas cosas, ¿no? Esta foto que vemos aquí es un niño que ha recibido la coz de un caballo. Y bueno, este médico, para que nos hagamos una idea de la extensión donde trabajaba, su área de trabajo eran una extensión de 400 millas cuadradas aproximadamente, para atender a 1000 personas diseminadas, y era el único médico, desplazándose, andando, pues supongo que en coche, otras veces de cualquier manera, para atender todas las urgencias que surgían, unas veces alumbrando partos y participando pues en el nacimiento de niños, otras asistiendo a personas moribundas. En definitiva, pues algo que seguramente marcó al propio Eugene y sin duda a este doctor protagonista del ensayo. Aquí le vemos atendiendo a una mujer en su consulta. Este hombre había sufrido también, aquí le está tomando la tensión, creo que tenía gangrena, y esta fotografía está hecha en 1948, instantes antes de amputarle una pierna. Y desde luego, si recordáis las fotos de Tino Soriano, son fotos distintas, pero sí vemos un precedente en ese tratamiento de la información, de aproximarse. Fijaos que estas fotos están hechas con tal naturalidad que tanto el paciente como el médico son ajenos casi a la presencia del fotógrafo, y esta más. A mí esta foto, fijaos el rostro cansado, meditabundo, casi agotado, en un momento de descanso, de reflexión, la enfermera al fondo con la mirada ausente también, perdida, con la
cafetera o tetera en primer plano, esa taza y el cigarrillo, pues en un momento, en esa vida casi sin descanso, atendiendo esas personas, lo cual también nos hace valorar muchísimo más la dureza de las condiciones de vida también en el medio rural norteamericano. Yo, la verdad es que cuando vemos las fotos de Dilitosa y las vio el mundo, si vemos alguna de estas fotos de los Estados Unidos, tampoco hay tantas diferencias, si nos ponemos a pensar, y veremos algunas otras que sin duda más me reafirman en lo que estoy diciendo. Bueno, esta es una página que me permito recomendaros, se llama Slightly Out of Focus, donde podéis ver este ensayo y muchos otros. La dirección creo que se ve bien, es www.slightly-out-of-focus.com. Y concretamente esta es pues una parte dedicada a este ensayo de Country Doctor. Hay muchas más de otros fotógrafos clásicos y es una página muy interesante. Bien, esta es otro gran trabajo que a mí me ha fascinado, Maud Cullen, enfermera y matrona o comadrona, publicada en 1951 en la revista Life. Life fue pues seguramente el paradigma, el espejo, el reflejo de muchos magazines fotográficos de hoy en día, y de esta edición, de la edición de Delitosa, entre las copias vendidas y las posteriores ediciones se vendieron 20 millones de ejemplares aproximadamente, para que nos hagamos una idea de su dimensión. Bueno, esta es una enfermera rural, una mujer fascinante, que trabajó 30 años atendiendo en el mismo sitio a enfermos y luego otros 40 más, casi 70 años dedicados a la medicina, y murió a la edad de 92 años. Y fijaos lo que decía de él el propio John Smith: del modo más especial, ella es probablemente la persona más majestuosa que he tenido el privilegio de conocer. Una combinación de maravillosa sabiduría y compasión, una fuerza de verdadera humildad y verdadero orgullo que te dirige a un conocimiento puro y equilibrado. Y de paso agradezco la mano que me ha echado Mario Rubio en la traducción de esta frase, porque se me ha resistido algunas partes. Bien, y aquí vemos pues probablemente Life, la distribución, la secuencia de las imágenes, creo que eran 24 imágenes las que se publicaron, estaba predefinida o establecida. Yo, bueno, lo he hecho un tanto aleatoriamente, ¿no? Esta es una escena donde vemos la dureza para acercarse a esas poblaciones de afroamericanos, de inmigrantes o nativos, en una época en la que la diferencia entre razas era muchísimo más acusada y ostensible. De discriminación por razón de raza estaba presente todavía en la sociedad norteamericana. No hay más que ver el entorno donde vivían estas pobres personas. Bueno, una escena donde está atendiendo a un niño con pues algunas de sus ayudantes, o quizás esté dando alguna clase, no me atrevería a decirlo. Aquí preparándose pues para atender a algún paciente, algún parto probablemente, y vamos a ver algunas escenas de un nacimiento, de un parto, que son verdaderamente espectaculares. Este quizás sea el momento de la espera, está atendiendo sentada ahí, y aquí ya un nacimiento. Fijaos además qué cuidada está también la iluminación. Es una composición con un centro de interés muy, muy claro, muy definido. Y aquí la fotografía, que me parece algo excepcional. Fijaos además que lo que nos da una idea de la dureza de las condiciones de vida, alrededor del bebé, eso que vemos son papeles de periódico. Hay otra fotografía que no he puesto en la secuencia, donde ella previamente se ve cómo ha cogido papeles de periódico y hace una especie de canastilla con un doblez que utiliza después para esto, para depositar el cuerpo del recién nacido. Y esta es la siguiente secuencia, donde ya ha cortado el cordón umbilical y le vemos tapando la herida pues con su dedo. Transmite ternura, fragilidad, y aquí ya con la madre. Fijaos el correlato, la secuencia, donde bueno, se ha fijado en todos los detalles. Aquí además ¿La han girado vertical para hacer portada? Yo creo que sí. Yo creo que la foto es horizontal. A mí me causa... Sí, ella está tumbada porque si no se caería hacia abajo. Pero como las portadas son verticales, claro, sí. Bueno, otra foto donde está consolando a un pobre paciente, como vemos ahí. Y aquí con un niño. A mí me parece un ensayo extraordinario. Minamata, en la revista Life, en la portada hay una frase que yo he traducido así: la muerte fluye por una tubería. A través de una tubería se vertía al mar pues metilmercurio y otros contaminantes
más de 100.000 personas comían pescado envenenado, en torno a 10.000 cayeron gravemente enfermas. Él recibió ayuda de diversas fuentes y fue contratado, incluyendo a Minolta, para realizar un reportaje sobre los acontecimientos, hasta el punto que durante una manifestación allí sufrió una paliza que le dejó graves heridas y secuelas de las que ya nunca no se recuperaría. Vemos un ejemplo de la fotografía documental puesta al servicio también de la sociedad y de la lucha por la conservación del entorno medioambiental y por la calidad de la vida de las personas, la salud, etcétera. Esta es una foto monumental con la que he querido acabar. Tomoko en su baño. La enfermedad de Minamata es una enfermedad que tiene su nombre por las secuelas producidas en esta ciudad conocida de Japón por estos tristes acontecimientos. Y aquí vemos a esta madre bañando a su hijo que sufre la enfermedad, que entre otros síntomas pues produce graves lesiones neurológicas. Hasta los años 70, 80, 90 incluso, si no me equivoco, ha habido personas que han ido sufriendo, miles de personas, los efectos de la enfermedad. Hubo madres que 10 años después tuvieron niños con malformaciones producidas por esta enfermedad, hasta que las autoridades, al final reconocieron que había un problema en la ciudad. Y aquí vemos una iluminación. La iluminación es natural, entra por una ventana probablemente que está en la parte superior derecha, y alguien, incluso yo veo, hasta yo quizás, en una osadía propia de mí, una comparación que la llaman La Piedad de Eugene Smith en cierta manera, porque vemos ahí pues una madre consolando a su hijo o ofreciéndole cariño, como hacía lo propio en la conocida escultura de Miguel Ángel, el afamado escultor renacentista, en esa composición triangular de un bloque de mármol que está en el Vaticano y que allí podéis comprobar o observar si queréis. Y este era Eugene Smith, que pues pocos años, en los últimos años de su vida. Y con esto, pues por hoy pues hemos acabado. Muchas gracias a todos.